Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre estamos al pie del cañón para traerles las primicias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta y con un montón de preguntas revoloteando en sus mentes. El título lo dice todo y si aún no lo han leído, prepárense, porque lo que les vamos a contar hoy sobre Hande y Kerem es, bueno, impactante. Así es como ven en el título, hoy vamos a desgranar esta noticia que ha sorprendido a todos. ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado? ¿Es lo que todos están pensando? Pues quédense con nosotros porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las posibles implicaciones y sobre todo, a intentar entender qué se esconde detrás de este bombazo. Y antes de que nos adentremos de lleno en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto subamos un nuevo vídeo. Dicho esto, vamos a por ello. El 18 de octubre de 2025, una fecha que sin duda quedará grabada en la memoria de muchos, amaneció con un titular que hizo saltar las alarmas de los seguidores más acérrimos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que para quienes han seguido de cerca la trayectoria de estos dos talentosos actores turcos, su relación, tanto profesional como personal, ha sido objeto de un intenso escrutinio y admiración. Ambos se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos fue instantánea, traspasando la pantalla y capturando la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Lo que comenzó como una amistad laboral, pronto se convirtió en un romance que muchos celebraron con entusiasmo. Sus apariciones juntos, sus románticas vacaciones, sus gestos de apoyo mutuo, todo alimentaba la ilusión de que esta pareja tenía un futuro brillante por delante. Sin embargo, como bien saben, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Y este 18 de octubre de 2025, el cambio ha sido de proporciones sísmicas. La noticia que ha explotado es para muchos inesperada y francamente desconcertante. Se rumorea, y las fuentes son cada vez más insistentes, que Hande y Kerem han tomado una decisión importante y al parecer, definitiva, que involucra no solo su relación personal, sino también sus caminos profesionales. Y no estoy hablando de una simple ruptura amorosa, amigos. Esto va un paso más allá. La información que ha empezado a circular, y que está siendo corroborada por diversos medios turcos e internacionales especializados en celebridades, apunta a que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido, de mutuo acuerdo, emprender caminos profesionales separados de una manera muy particular. Al parecer, no solo han decidido poner punto final a su relación amorosa, sino que, y aquí viene lo más gordo, también han decidido no volver a trabajar juntos en futuros proyectos. Sí, han oído bien. No volver a trabajar juntos. Esto significa que la icónica pareja de Sen Kalkam no encabezará más series o películas juntos. Imaginen la reacción de los fans. Para muchos, ellos son la personificación de la pareja perfecta en la ficción. Verlos juntos en pantalla era un deleite y la idea de que esa magia ya no se repita es, para muchos, un golpe duro. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Hashtags relacionados con ellos, especulaciones, teorías conspirativas, todo está sucediendo en tiempo real. ¿Por qué esta decisión tan radical? ¿Qué ha llevado a Hande y Kerem a tomar una medida tan drástica? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunos sugieren que la presión mediática constante sobre su relación pudo haber sido un factor determinante. Cuando tu vida personal está en el ojo del huracán las 24 horas del día, es natural que llegue un punto en el que te sientas abrumado. Otros creen que tras el éxito arrollador de Sen Kalkam, ambos sienten la necesidad de explorar proyectos individuales, de demostrar su valía como actores por separado, sin la sombra del éxito compartido. Y quizás también hay un deseo de dar un paso adelante en sus carreras, de asumir roles más desafiantes y diferentes, que quizás no encajarían en el molde de su romance televisivo. También se baraja la posibilidad de que tras un tiempo de relación, las diferencias personales hayan aflorado y hayan decidido que lo mejor para ambos, tanto a nivel personal como profesional, es seguir caminos distintos.
A veces las personas crecen en direcciones opuestas, y reconocerlo y actuar en consecuencia es un acto de madurez y valentía. Y si a eso le sumamos el deseo de mantener una buena relación profesional a futuro, quizás la decisión de no trabajar juntos sea una forma de evitar futuras complicaciones y malentendidos. Lo que sí es cierto es que, independientemente de las razones subyacentes, esta noticia ha generado un debate muy interesante. Por un lado están los fans más románticos que sueñan con volver a verlos juntos, interpretando a nuevas parejas o, quién sabe, quizás retomando sus roles icónicos en algún futuro. Por otro lado, están aquellos que entienden y apoyan la necesidad de crecimiento individual. Creen que ambos son actores con un talento excepcional, y que es hora de que demuestren su versatilidad en diferentes proyectos, con diferentes compañeros de reparto, explorando otros géneros y personajes. Analizando un poco más a fondo, esta decisión podría ser vista también como una estrategia inteligente por parte de sus agentes y representantes. Mantener la imagen de la pareja de oro puede ser beneficioso a corto plazo, pero a largo plazo, limitar a los actores a trabajar juntos podría frenar su desarrollo artístico y su potencial para alcanzar nuevas cotas de éxito. Al separarse profesionalmente, ambos pueden negociar contratos más amplios, explorar proyectos internacionales, e incluso incursionar en otras facetas de la industria, como la producción o la dirección. Anne Ercel, conocida por su belleza y su talento para interpretar personajes dulces y empáticos, ha tenido una carrera meteórica. Su participación en Senkalkam la catapultó a la fama internacional, y desde entonces ha recibido numerosas ofertas para protagonizar otras series y películas. Se la ha visto también muy activa en campañas publicitarias de importantes marcas, demostrando su gran influencia en el mundo de la moda y el estilo de vida. Kerem Bürsin, por su parte, es conocido por su carisma, su energía y su capacidad para interpretar personajes más complejos y atormentados. También ha sido una figura muy activa en el circuito internacional, participando en proyectos y eventos en Estados Unidos y Europa. Su faceta más emprendedora también ha quedado patente, involucrándose en diversas iniciativas empresariales. La combinación de sus talentos en Senkalkam fue una fórmula ganadora. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia y generando un fandom global. La conexión entre Eda y Serkan, la trama romántica, los giros inesperados, todo contribuyó a su éxito. Y por supuesto, la química innegable entre Hande y Kerem fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan adictiva. Ahora, con esta noticia, queda la incógnita de cómo reaccionará la audiencia ante sus futuros proyectos individuales. ¿Seguirán cosechando el mismo éxito? ¿Serán capaces de recrear esa magia con otros compañeros? Es una pregunta fascinante que solo el tiempo podrá responder. Lo que está claro es que ambos tienen el talento y la dedicación necesarios para triunfar en sus carreras, independientemente de si trabajan juntos o no. En mi opinión personal, creo que esta decisión, aunque pueda ser dolorosa para algunos fans, es un paso necesario para su crecimiento individual y profesional. El arte, y en este caso la actuación, requiere constante evolución y exploración. Permanecer estancado en una fórmula exitosa, por muy rentable que sea, puede llegar a ser limitante a largo plazo. Ambos tienen mucho que ofrecer por separado, y estoy seguro de que nos sorprenderán con proyectos individuales que nos dejarán con la boca abierta, de una manera positiva esta vez. Y pensemos en las posibilidades. Hande podría protagonizar un drama intenso, un thriller psicológico, o incluso una comedia romántica con un toque diferente. Kerem podría explorar personajes más oscuros, roles de acción, o quizás una producción independiente con un guión vanguardista. Las oportunidades son infinitas cuando se rompen las cadenas de las expectativas y se abraza la libertad creativa. Además, esta separación profesional podría incluso fortalecer su relación personal, si es que aún mantienen una amistad. Al no tener la presión de tener que cumplir con las expectativas del público sobre su relación en pantalla, podrían tener un espacio más sano para cultivar una amistad genuina y duradera. O quizás, como algunos sugieren, la ruptura amorosa haya sido el detonante para esta decisión. En cualquier caso, la forma en que gestionen esta transición será clave para su futuro. Lo que sí podemos asegurar es que este 18 de octubre de 2025 pasará a la historia del entretenimiento turco y mundial como el día en que la icónica pareja de Senkalkam decidió seguir caminos separados, no solo en el amor, sino también en el arte. Será interesante observar cómo evoluciona su carrera de ahora en adelante, y cómo el público reacciona a sus nuevos proyectos.
Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. En resumen, hemos hablado de cómo su relación surgió en el set de Senkal Capm, de cómo conquistaron a millones de fans, y de la sorprendente decisión que han tomado el 18 de octubre de 2025 de separarse profesionalmente, además de presuntamente amorosamente. Hemos explorado las diversas razones y especulaciones detrás de esta drástica medida, desde la presión mediática hasta el deseo de crecimiento individual, y hemos analizado las posibles implicaciones para sus futuras carreras. Ha sido un placer compartir esta noticia y mi análisis con todos ustedes. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Hande y Kerem? ¿Creen que es lo correcto? ¿Los extrañarán juntos en pantalla? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran **, me gusta **. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.